Sean todos muy bienvenidos a este nuevo video del curso de Anatomía y Fisiología Animal. Ahora veremos lo que es la anatomía topográfica, que es un área muy interesante. Entonces, para facilitar la localización y descripción de algunas partes del cuerpo animal, se utilizan varios términos descriptivos. ¿Sí? Aquí los estamos viendo. Para ello, el animal debe estar sobre sus 4 puntos de sustentación, como son los miembros inferiores, y debe estar parado sobre un suelo o un horizonte. Puede estar el animal sobre su costado derecho o izquierdo, ¿sí? Puede estar de frente, puede estar por detrás o en una vista superior o inferior. Todo esto para que podamos estudiar sus partes, ¿sí? Y también poder interconectar las partes en base a su posición. Por ejemplo, el corvejón con el anca, la cola con la cabeza, el pecho con respecto a la cruz, ¿sí? Eso es topografía. Ok. Como ejemplo, vamos a utilizar, para que ustedes entiendan lo que es la topografía geográfica, en la cual utilizamos ciertos planos o puntos, ¿sí?, de referencias conocidos por nosotros, en este caso, como paralelos y meridianos. Meridianos es este y estos son paralelos, ¿sí? Los cuales los meridianos nos van a dar lo que es la longitud y los paralelos nos van a dar lo que es la latitud. ¿Sí? Los meridianos dividen la Tierra en dos partes iguales, ¿verdad? Que puede ser, dividen la Tierra en dos partes, la parte oeste y la parte este. Y los paralelos dividen la Tierra horizontalmente, mientras que este verticalmente. Y así tenemos que el Ecuador divide la Tierra en dos partes iguales, que sería la parte norte y la parte sur. Se están dando cuenta cómo estamos hablando de norte, estamos hablando de sur, y aquí estamos hablando de este, meridianos, y aquí tenemos los paralelos. Ahora vamos a ver qué es lo que estoy tratando de explicarles. ¿Sí? La Tierra se divide, los meridianos dividen la Tierra en región oeste y región este, y los paralelos, pues, en región norte y en región sur. Esto es como nuestro marco. Esto no se puede aplicar a la superficie de un animal doméstico, ni los paralelos, ni los meridianos. Nuestros marcos de referencia deben de establecerse al respecto del animal mismo, cualquiera que sea su posición. Para esta especie de topografía nos valemos de diferentes planos y direcciones escogidos para situar con respecto a ellos los diferentes órganos, y así, por ejemplo, ¿verdad? Decimos que es más o menos la misma parte, como que si este fuera el mundo y dividiéramos el animal en meridianos y en paralelo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahorita cómo esta división del cuerpo, ¿verdad?, que son únicamente dos planos los que están aquí, puede dividir el animal en la parte superior y en la parte inferior, y este otro, que sería el meridiano, podría dividir el animal en parte posterior y en parte anterior. Están captando la idea. Superior, inferior. Anterior, posterior. ¿Sí? Para eso sirven los planos. Ok,
Entonces vamos a entrar a hablar en oro. Y aquí podemos ver, vea, cómo este plano puede dividir el animal en anterior y posterior, y el otro plano puede dividirlo en la parte superior y en la parte inferior. Y así tenemos la parte postero superior y la parte antero superior, la parte antero inferior y la antero posterior. Es una cuestión de saber utilizar la terminología. Ok, entonces vamos a hablar ahora del primer término. El primer término es craneal o anterior, que es un término de dirección o sentido que significa hacia la cabeza. Y así decimos que el tórax es craneal con respecto al abdomen, ya que el tórax está más cerca de la cabeza que el segundo. Creo que no hay ninguna duda. Craneal o anterior es el primer término y significa hacia la cabeza. Tenemos ahora el segundo término, que sería caudal o posterior, que significa en dirección de la cola. El anca es más caudal con respecto al lomo. ¿Sí? Y así podemos decir también que la cola es más caudal que el anca, ¿sí? Con respecto al anca. Eso significa caudal posterior, en dirección a la cola. Ok, ahora vamos a entrar a lo que son el estudio de los planos anatómicos corporales, que ya son estos que ustedes están viendo aquí. Es el animal cortado en pedazos. Aquí pueden ustedes notar este plano, este otro plano, este plano que divide el animal también, que son los más importantes. Bueno, entonces démosle. Tenemos el plano medio o antero posterior. ¿Cuál de todos estos es? Ahí lo tenemos, ¿sí? Este plano medio o antero posterior divide el animal, ¿sí? Es un plano imaginario que corta el cuerpo de la cabeza hasta la cola en dos mitades iguales. La mitad izquierda del animal y la mitad derecha del animal. Por ejemplo, un buey sacrificado, ¿sí? Aquí lo tenemos. Lo vamos a ver de frente. Aquí está. Este es el plano medio. Divide el animal en dos partes. En la parte derecha y en la parte izquierda. Veamos aquí don Cerdito. Aquí lo estamos viendo. Parte derecha y parte izquierda. ¿Sí? Este plano divide el animal en dos partes. Región derecha y región izquierda. Por ejemplo, tiene una herida en un flanco. El animal tiene una herida a nivel de las costillas, pero yo no sé si es en la costilla derecha o en la costilla izquierda. Entonces usted me va a ir en la región de las costillas derechas. ¿Sí? Y este es el plano ya visto en el animal cortado. ¿Ok? También podemos ver eso en los mataderos. Un animal, un bovino, ¿sí? Sacrificado, al final que se le han quitado las vísceras, el cuero y todo, se divide en dos partes en el rastro y es exactamente el plano medio, donde podemos ver la mitad de la carcasa derecha y la parte izquierda. Este es como un ejemplo. Seguimos ahora con lo que es el plano sagital. ¿Y qué es el plano sagital? Bueno, el plano sagital es todo plano paralelo. Paralelo quiere decir al lado, ¿sí? Al medio. Este se llama muchas veces medio sagital, ¿sí? O sea que conocemos el plano medio. Entonces, todo corte que se le haga al animal a lo largo, ¿sí? Es un plano sagital. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Están viendo que el cuerpo no se divide por mitad, sino que sale una porción más grande y una porción más pequeña, ¿sí? Ese es el corte sagital. El corte sagital es el corte que va paralelo al plano medio.
Y ahora vamos a ver un dibujo para que ustedes lo entiendan un poco mejor. Imaginémonos que a esta vaca le pegaron un gran machetazo. Uy, imagínense el porte de este machete. Y le pegaron no en medio, sino que se lo hicieron a un lado, en el hombro, a nivel del hombro derecho, y le cortó las costillas. Aquí le desgajó lo que es el miembro anterior, la escápula, las costillas y lo que era la parte derecha de la pelvis. Entonces esta parte se cayó. Este corte es un corte sagital. ¿Por qué? Porque va paralelo al plano medio. Ok, ahora vamos a ver otro plano, que es el plano transverso o transversal. Se dispone en ángulo recto con el anterior, como ustedes pueden ver, este es un ángulo recto, por lo que divide el cuerpo en dos segmentos, el segmento craneal y el segmento caudal. Toda sección de un organismo se hace en sentido paralelo de este plano. Por ejemplo, la cincha llevada por un animal, ¿sí? Aquí podemos ver el plano transverso o transversal que divide el cuerpo en dos regiones. La región anterior o caudal o la región posterior o, perdón, la región anterior o craneal y la región posterior o caudal. Esto lo vimos en lo que era caudal y craneal, ¿sí? Y como dije yo, la cincha llevada por el caballo es un ejemplo de cómo se define este plano. Aquí pueden ver la cincha divide el caballo en dos partes, ¿sí? En la región craneal o anterior o en la región caudal o posterior. Ok, seguimos con otro plano, que sería el plano frontal. Este plano que están viendo aquí, este también en ángulo recto con los dos anteriores, ¿verdad? El medio y el transversal. Divide el cuerpo en dos porciones desiguales, dorsal o superior y ventral o inferior. Si una vaca, por ejemplo, se mete en una laguna, aquí vamos a verlo un poco más detallado, ¿verdad? Tenemos el plano frontal que divide el animal en dos mitades, lo vea usted de frente o lo vea usted por detrás, divide el animal en dos porciones. Y aquí las vamos a ver en la porción dorsal o superior y en la porción ventral o inferior. Y como dije anteriormente, cuando un animal se mete al agua, ¿sí? El agua le llega hasta el costillar, ¿sí? Podemos ver aquí, este sería como el plano frontal, ¿sí? Además de los planos de referencia, los anatomistas también se valen de otros términos. Pero antes de continuar con esto, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Pueden ver un animal en el agua, pueden ver aquí que este sería como el plano frontal, que lo divide en el dorso. O sea, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué parte es la que vemos de los animales fuera del agua? La parte dorsal o superior. La parte ventral o inferior está debajo del agua. Ok, entonces, como les decía, además de los planos que hemos visto, el antero-posterior, el transverso, el frontal, los anatomistas se valen de otros términos para precisar exactamente la zona de estudio. Y así tenemos, ¿verdad? Así tenemos otros términos topográficos. El primer término es lo que es medial. Medial es un adjetivo que significa próximo o hacia el plano medio. El plano medio sería lógicamente la parte del centro. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el plano medio. Estos son, y un ejemplo sería, pues en este caso, el corazón. El corazón, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la región medial. O sea, el corazón es medial con respecto a los pulmones. ¿Sí? El corazón es más medial que los pulmones. Los pulmones son más mediales que las costillas, que están lateralmente.
¿Entendieron eso? Entonces medial significa cerca del plano medio o del centro. Medial. ¿Sí? Bueno, ahora continuaríamos con el término lateral. Ustedes que ven fútbol saben que es un lateral, un defensa lateral izquierdo y derecho, ¿verdad? El lateral, para comenzar, es el término antónimo o contrario de lo que es medial y significa alejado del plano medio. Las costillas son laterales con respecto al pulmón y están fuera, alejadas del plano medio. Y lo vamos a ver. ¿Sí? Aquí tenemos el corazón y los pulmones, en este caso, son laterales en relación al corazón y las costillas son más laterales con relación a los pulmones. Ok, ahora seguiríamos con lo que es, aquí estamos viendo, lateral. Se estaban olvidando las flechitas. Para que ustedes entiendan bien, el corazón es medial y los pulmones son laterales. Ahora seguimos, ahí está, el corazón medial. Un feliz día de la amistad, 14 de febrero para todos y todas. Bueno, continuamos. Tenemos ahora lo que es dorsal. El término dorsal es un término de dirección. ¿Qué significa cerca del espinazo o la columna vertebral? En dirección de la misma o más allá. Los riñones son dorsales con respecto a los intestinos, pues están más cerca de la columna vertebral o espinazo. El dorso es la porción dorsal del cuerpo. La silla en los caballos se coloca lógicamente en el dorso del caballo. Y seguiríamos ahora con lo que es ventral. Por oposición, ventral significa alejado de la columna vertebral y en dirección o próximo a la parte inferior de la pared abdominal. Y en este caso, la ubre es el órgano más ventral del cuerpo de la vaca, por ser la parte más alejada de la columna vertebral. Ok, ahora vamos con el otro que se llama interno o profundo. Significa próximo al centro de gravedad del animal o al centro de una extremidad. El húmero, en este caso un hueso, ¿verdad? Estamos viendo aquí la pieza, es el más profundo de los órganos en una extremidad anterior. O sea, que imaginémonos que esto es redondo y aquí han cortado, ¿verdad? Entonces, interno profundo es lo que está más internamente. Este es el hueso, miren. Entonces, toda esta zona de aquí es, o diríamos que podemos considerarla que es profundo, un plano profundo o interno. Lógicamente, vamos a ver lo contrario y es lo que es superficial o externo, ¿sí? Hace referencia de la proximidad a la piel, ¿sí? O a la superficie de un órgano o una extremidad. El pelo es superficial con respecto a cualquier otra estructura del organismo, ¿sí? Y así de esta manera estamos viendo, ¿verdad? De que este es el panículo de grasa que está en el hipodermis de la piel. Entonces, en este caso aquí, es lo más externo que podemos observar. Externo, interno, profundo, superficial. ¿Sí? No hay cómo perderse. Ok, continuamos. Ahora vamos a ver qué significa proximal. No se me asusten, ya vamos a entender. Proximal significa relativamente cerca de una parte. Esa parte suele ser la columna vertebral, el centro de gravedad o un punto de referencia, a veces una extremidad, como en este caso, ¿verdad? O miembro de la rodilla que es proximal con respecto al casco. Y voy a explicarlo un poco mejor, ¿verdad?
todas las estructuras están viendo aquí, hay estructuras, están la paleta, está el codo, está el brazo, el antebrazo, el boleto, la canela y los cascos. Entonces, entre más cerca está la estructura de la columna vertebral, decimos que es más proximal. Y así tenemos, ¿verdad?, que la paleta del brazuelo del animal es más proximal que el casco. ¿Por qué? Porque la paleta está más cerca. El anca es más proximal que el corvejón, porque el corvejón está más alejado de la columna vertebral. Y de esa manera vamos a estudiar también lo que es distal. Y distal es lo antónimo o lo contrario. Significa relativamente lejos. Lejos. Miren la flecha para donde apunta. Lejos de la columna vertebral. El casco es distal con respecto al carpo de la rodilla. ¿Sí? Y así tenemos también, ¿verdad?, que el casco es distal con respecto al corvejón. El corvejón es distal con respecto al anca. El casco es distal con respecto al antebrazo. Y el antebrazo es distal o está más lejos de la columna vertebral en relación que la paleta. ¿Sí? Ok, continuemos. Ahora ahí tenemos distales lejos de la estructura que generalmente es la columna vertebral. Bueno, como dijimos, vamos a estudiar ahora lo que es la región palmar o volar. Esto que ustedes están viendo aquí es una pata delantera. Entonces estamos viendo la parte ventral, o sea, vista desde abajo. Entonces, palmar o volar se refiere a la superficie de flexión o caudal de la extremidad anterior, o sea, la pata delantera, con respecto a la articulación del hombro. Y entonces vamos a tratar de dar una pequeña explicación donde vamos a ver cómo sería en el ser humano. La región palmar o volar sería la región de nuestra palma de la mano. Así de sencillo. Después de eso, seguimos con lo que es la región plantar, ¿verdad?, que hace referencia a la superficie caudal de las extremidades posteriores, por debajo del corvejón, y se refiere al lado directamente opuesto. Y aquí podemos ver una pata posterior de bovino, ¿verdad?, que la estamos viendo desde la parte de abajo y sería como que le diéramos la parte de los pies a una persona. Esta es la región plantar, ¿sí?, para que ustedes lo entiendan de una manera mejor. Y se encuentra en las extremidades posteriores. La palmar se encuentra en las extremidades anteriores y sería como la mano del ser humano. Bueno, espero que no vaya a haber confusión en esto. Seguimos ahora con un término de postura, y el término de postura se llama prono y se refiere a la posición, ¿sí?, en la cual la superficie dorsal, el dorso de todo el cuerpo de una extremidad, se encuentra en la parte superior. La pronación es el acto por el cual un órgano toma, lógicamente, la posición prona. Entonces, siempre que una vaca o un animal levante el pie hacia adelante, o cuando nosotros vamos marchando los 15 de septiembre y levantamos el pie hacia adelante, esa sería una posición prona, y puede ser en la pata delantera o puede ser en la pata trasera también, ¿sí? Cuando el animal da el paso hacia adelante, la posición se llama prono, porque toda la superficie dorsal del miembro queda hacia arriba, ¿sí? Lo que es supino quedaría, ¿sí? Ahí estamos viendo también un ejemplo de pronación, un ejemplo de posición prona. Este brazo de este caballo está hacia arriba, lo está levantando y por lo tanto es prono, es pronación.
Ahora venimos con la otra parte, que es la parte supino. Y la posición de supino se refiere a la posición en que la superficie ventral de todo el cuerpo de un miembro, ¿sí? O la superficie plantar o volar quedan en la parte superior, o sea, quedan levantadas hacia atrás. ¿Sí? La supinación es la acción de llevar una superficie a la posición supina. Entonces tenemos que cuando el caballo tira el pie para atrás, eso es supino. Y esta mano está en prono porque está hacia arriba. Y este pie está hacia arriba para atrás, es supino. Y así tenemos, ¿verdad? Pueden ver ustedes aquí. Tenemos, esto está en posición supino. La parte ventral está hacia arriba y aquí la parte dorsal está hacia arriba. Esto sería un prono y esto sería un supino. Cuando usted tira la pierna hacia adelante, está haciendo un prono. Cuando usted tira el pie hacia atrás, está haciendo un supino. Ok, y de esta manera vamos a terminar este video. Espero que haya sido de su gusto y espero sobre todo que hayan aprendido mucho. Nos veremos en el próximo video.